y a los 10 kilómetros entra a observarlos a nosotros y ahí ejecuta dos lanzamientos de torpedos. Un torpedo MK-18, un potente torpedo que ahí ya no usaba, como los viejos torpedos que se usaba el trotil. Eso era una mezcla de gelamón americano con otros aditivos más, y aparte del efecto rompedor, generaba un alto grado de calor, y ese calor se expandía por todas las unidades, y la unidad, en el caso del crucero, y le quemaba la piel a toda la gente, y el pelo. Las camisas de Rosell se quedaba toda achuchada acá en la muñeca, la corbata toda trenzada acá, y la ropa todo se desintegraba. Entonces esa gente quedaba con una imposibilidad total de combatir o hacer alguna actividad, y lo que ellos buscaban es de que esa acción calórica que quemaba a la gente, que se genera pánico. No pasó por ahí, porque la gente respondió muy bien, más allá de lo quemados que estaban. Pudieron superar esa actitud, y en el momento que el buque es alcanzado por el primer torpedo, que fue en popa y el otro en proa, se corta la luz porque se paran los generadores, y como la gente ya estaba acostumbrada a hacer el abandono del barco en oscuro, más allá que teníamos jóvenes de 18 años que tenían 45 días de instrucción, pues en esa época era una tanda de chicos de 18 años que tenían una capacidad pero total, una asimilación total a toda la instrucción que se les brindaba. Ellos embarcaron con 3 tiros de fusil, que es el primer tiro que ellos hacen, vos lo sabéis, van al polígono y tiran, con el instructor. Lo único que tenían como instrucción era eso, pero asimilaban todo lo que se les enseñaba. Y el zafarrancho que más se hacía hincapié era el de abandono. El buque, en el momento que se desconectaba de la tierra, zafarrancho de abandono. Y todos los días a las 5 de la tarde, zafarrancho de abandono. En ese zafarrancho se le enseñaba al hombre cómo caminar, cómo dirigirse a la balsa, qué tenía que hacer y qué tenía que llevar a la balsa. Había un jefe de balsa o un suboficial encargado que instruía al pie de la letra, porque era lo más importante que podíamos tener como zafarrancho, más allá del de combate. Pero en algún momento se da, por ejemplo, como se lo dio a nosotros, el hundimiento, y que teníamos que usar la supervivencia. Estos chicos reaccionaron pero perfectamente bien, hicieron todo pero como si fueran grandes marinos. Yo tuve la suerte de que mi puesto de combate fuese de la cubierta principal en el tercer piso, y tenía una función que cumplir una vez que ordenaron abandonar el barco: una destrucción de todo aquello material que podía ser importante para el enemigo, en un caso que abordaran a través de un helicóptero o algún lanchón que vinieran y se podrían enterar de la posición del resto de la flota, porque ellos tenían toda esa información. No pasó eso, y el comandante tiene que ser el último también en abandonar. Yo bajo y observando todo el panorama que se veía a la vuelta del barco. Vi muchas cosas que me llamó mucho la atención: la reacción de la gente. No había nada digamos, de desorden, todos paraditos, y cuando dijeron abandonar, todos fueron caminando a la balsa, la arrojaron en el agua y subieron. Inclusive los primeros en abandonar, de la cubierta del barco había quedado escorado a babor, la trompa allá, la popa acá, babor en la parte izquierda. Subían desde el barco a la balsa. El viento los empujaba contra el barco, porque el viento era en sentido contrario, y muchas balsas se rompieron cuando llegaron a la proa, porque la proa se había cortado literalmente 15 metros y había quedado la chapa así como florecida, y cuando pasaban las balsas por ahí, se pinchaban o se iban abajo. Hubo muchas pérdidas de gente que, ya estando salvada en las balsas, cuando pasaban por ahí se rompió y los llevó la balsa abajo, al fondo del mar. No aparecieron más, lógicamente. Y empezó la tarea, digamos, de salvataje. Todo, como le dije, fue bien, no hubo grito, no hubo desmanes de ninguna clase. Cuando yo bajo a la cubierta principal, me encuentro al comandante, capitán Bonzo,
que venía con un cuchillo de la cocina queriendo cortar una malla que tenía una balsa a una altura de 1,20 m más o menos. En ese momento yo que venía con otra lucidez y verlo al hombre y sabía lo que pesaba esa balsa, si él cortaba la faja, la balsa le iba a caer encima y lo iba a quebrar o algo por el estilo. No pudo hacerlo, entonces lo veo que va a ingresar al cuarto de bandera. El cuarto de bandera es un cuarto donde tiene el ingreso de todo el personal y ahí está el cofre donde estaba el pabellón de guerra. La frase de Guillermo Brown la tenía puesta en el comando, digamos, la timonera donde se maneja el barco y donde está el comandante. La frase dice: irse a pique antes de entregar el pabellón. Y yo creo que el capitán Bonzo, en ese momento, flashes veloces que le pasan por la mente, que me pasó a mí, yo pensé que eso quería hacer él, cumplir con la vieja tradición marinera. Entonces ahí lo intersecto, después lo cuento porque eso lo van a ver después en un video, para así ampliar un poquito más de la conversación. Conversamos ahí, entonces él me dice que colabore con él en verificar en la cubierta si había gente que no lo podía hacer por su propio medio. Y sí había, que tenían distintas dificultades para caminar y para lanzarse al agua. Entonces había un guinche que era fijo, que era para portar la planchada cuando llegábamos a puerto, y eso tiene un movimiento que va a salir desde el costado del buque y salía al costado. Y tenía una roldana. Entonces improvisamos una soga con sábana y cubrecama, que la gente que estuvo durmiendo salió envuelto con eso, porque estaba en sopa de cama. Empezamos a hacer nudos, improvisamos una soga y habíamos hecho una armada donde al hombre se la poníamos en la cabeza, levantaba la manito, lo poníamos acá y quedaba de esta forma y lo bajábamos al mar. Entre 5 a 10 hombres es lo que hicimos esa tarea. Hay uno solo que sobrevivió de corriente de Mercedes y él se acordaba y él comentó de que él ha visto al suboficial Barrenuevo que lo ayudó a irse al agua. Otros compañeros míos que hicimos el mismo trabajo no aparecieron. Después le voy a explicar por qué no aparecieron. Y lo vi subirse a la balsa. Llegó el momento de que no había más gente para llevarla a las balsas o bajarlo al mar. Me invita el comandante y dice: vamos a la prueba, y encontramos la prueba cortada así a raro. En ese instante, un hombre que estaba en una balsa tenía una cámara Kodak chiquitita así, y le quedaban 6 fotos. Se paró la balsa y sacó las 6 fotos, una sección de fotos, que ya la vamos a ver también acá en el video. Y viene y se le entrega al capitán Bonzo. El capitán Bonzo la guarda, en esa época no había plástico como hay ahora, le envuelve en una remera y dice: esta foto la vamos a entregar al Centro de Inteligencia Naval, el corazón de la Armada, estaba en el edificio Libertad en Buenos Aires. Resulta que se le entregó y nos dice a nosotros, que éramos la figura que estábamos en la prueba: el sábado venidero vamos a ir a ver la foto al edificio Libertad. Fíjense en ustedes lo que significa la guerra, lo que pasa en una guerra. Esa foto fue a mano de un capitán de navío, que era el comandante, el jefe de ahí, de ese centro de inteligencia. Revelaron la foto. El día sábado, cuando yo voy al edificio y estaba el capitán Bonzo ahí, había un malestar tremendo, controlaban a todos. Le digo: ¿qué pasa? No, hubo un desastre acá. ¿Cómo un desastre? Sí, dice, se robaron una foto. El jefe de inteligencia, un capitán de navío casado con hijos, vendió la foto al New Times de Londres. Y ese sábado, a la madrugada, el diario más importante de Londres publicó: movimiento del crucero general, bla, todo. Capitán Bonzo estaba pero muy mal, lloraba en un pasillo. Llegué yo, él pasó lo mismo, porque nunca esperábamos que un gran oficial con una gran caneta. Perdón, un ratito. Sergio, otro excombatiente, héroe de Malvinas. Gracias por venirse. Es el de los huevos, ¿eh?
Yo todo pulido hablando y mira lo que dijiste. Bueno, son conscriptos, los quiero mucho. Los quiero mucho porque dieron mucho por la patria y con muy poca preparación como militares. Y siguen queriendo la Armada. Bueno, eso con el tema de la foto. Fíjense ustedes que dos grandes cancilleres, el de allá y el de acá, dos grandes presidentes, no supieron poner paño frío al problema y solucionarlo. Y tuvimos que ir jóvenes, padres de familia, a pelear en el territorio nuestro para solucionar el problema. Eso es lo triste, y que hayan pasado lo que pasó, en este caso de este señor que vendió la foto. Yo fui preparado para la guerra, yo como suboficial de la Armada. El grado mío era el grado de sargento. Fíjense ustedes que en todas las películas de combate o de guerra se destaca siempre el sargento. El sargento es una jerarquía intermedia en los suboficiales. El sargento es fresquito su intención que recibió de otros superiores o de otros sargentos. Y a medida que uno va avanzando, en el caso mío, como de otros sargentos más, tiene que seguir instruyendo para abajo, para que la generación nueva, la nueva jerarquía, sean buenas. Y ese crucero gozaba de una vida muy sana a bordo y con mucha instrucción y con mucha disciplina. Se le decían que era la plaza de los artilleros porque tenía 79 bocas de fuego de gran calibre, 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros, 12,7, y tenían una cantidad de un volumen de fuego y munición, pero para dar y regalar. Lástima que no lo pusieron en el estrecho de San Carlos, porque si lo hubieran puesto ahí, esta hora que estábamos a los tiros con los ingleses. Y el portaaviones también cerca de ahí para que hiciera su desplazamiento de aviones. Todo fue un poco mal organizado. Faltó un San Martín en ese momento, que organice bien. Había lugares donde estaba la artillería y la munición estaba en Puerto Argentino. Y así cosas de ese tipo. Eso es gente de ejército. Nosotros teníamos, no es porque sea fanático yo de la Armada, pero en 5, ¿quién tuvo el 5? ¿Vos tuviste el 5? No. Vos sí. El B5 tenía un tremendo jefe, el capitán Robacio, con un don de conducción, pero tremendo. Hay muchas actitudes, muchas cosas que él hizo en plena guerra que no creo que otro guerrero lo haya hecho. Hay muchos videos que he subido a las redes sociales. Yo quisiera que ustedes ingresen a eso y vean el corresponsal de guerra que teníamos nosotros, Nicolás Casanseo. Fue corrido del país, lo echaron del país los militares, porque tenía muchas verdades, muchas cosas lindas. Hasta le hicieron un juicio donde decía que Casanseo compraba cigarrillos y le vendía en las trincheras a los soldados. ¿Vos tenías plata en el bolsillo? Que así lo enjuiciaron. Entonces, ¿qué hizo él? Le dieron el nombre de un soldado que estaba en Salta. El soldado fulano tal te compró cigarrillos. Él se fue a Salta y lo buscó al soldado y lo trajo. Acá está. A ver, ¿quién otro más? Desmintió totalmente. Y se tuvo que ir del país porque lo amenazaron. Hoy está en el país y tiene un puesto muy, muy especial. Está en la parte, en una comisión de Malvinas. Y está dando testimonio de un montón de cosas que no fueron publicadas. Inclusive le robaron hasta el mismo material que él hacía, lo entregaba al avión. En esa época se usaba mucho las películas, hacía los informes, lo daba al avión que podía salir al continente, y él estaba en ATC. Entregaban lo que ellos querían, y lo que ellos veían que era positivo para ellos se lo hacían quedar, y después salía el nombre de otro periodista que ni siquiera estaba en Malvinas. Le robaron así lisa y llanamente. Pero él, vivo como periodista, se guardó muchas cosas y hoy la está publicando. Desastres de conductores, de oficiales,
desastres con cripto, que una de ellos, por ejemplo, el que hizo la película Iluminado por el Fuego, ese hombre estuvo en la enfermería porque cuando llegó le agarró una crisis nerviosa y desesperado, lo internaron y estuvo calentito los 3 meses, tenía café, tenía el mate cocido, tenía la comida, y viene a contar historias que no las vivió, y puso actores que ni siquiera conocían Malvinas, y en el pueblo, en San Julián, yo pasé por ahí a principios del año pasado, no lo quiere nadie, y ahí filmó la película y se alojó con todo el personal en el Hotel Bahía. Y hay una foto así como la ventana de él con otros 2 soldados que están ostentando una bravura que no existió nunca en la parte de ellos. Y la gente está enojado con eso, porque el hotel, el dueño del hotel transó con la gente para hacer la filmación. Y la gente de esa zona, ellos sufrieron la guerra igual o parecía que nosotros. Porque ellos, inclusive yo hablé con mucha gente ahí y hay testimonios de que ellos a la mañana temprano sentían los aviones cuando salían. Bum, bum, bum. Salieron 3 y sabía que dentro de 1 hora o 2 horas volvían. Y por ahí sentía que venían, aterrizaban, el tercero no llegaba. Sabido que lo mataban. Y todos los conscriptos que estaban destinados ahí en San Julián estaban alojados una casa de la cultura, un gran edificio. Tenían hambre, salían a caminar por el pueblo y la gente los visitaba. No tenían agua caliente para bañarse. Entonces había gente que los hacía entrar a la casa, conversaban, vivieron una vida, digamos, mejor que cualquier otro soldado que estaba destinado como logística, ¿no es cierto?, en esa zona. Y cuando ellos ven las películas que filmaron ahí, se alzaron en armas con este chico Esteban, se llama. Después hay gente que ha venido de Malvinas que sabía lo que había pasado, lo desenmascarado. Pero claro, esa película salió, surgió, se publicó, la pasaron en muchas escuelas y creo que por acá también la pasaron. Y son mentiras. Yo no puedo venir a mentir y a echarme a la mochila cosas que no son mías, que yo no viví. Porque sería faltarle el respeto a mis héroes que quedaron en Malvinas y a mis compañeros que están acá, de que ellos también tienen su historia. Y cada veterano tiene su historia, desde el punto de vista donde estuvo puesto. Hay veteranos que estuvieron los dos en un pozo de zorro, esperando al enemigo en ese sector, y el que estuvo a la derecha y el que estaba a la izquierda, él cuenta una cosa y este cuenta otra. No todos tenemos la misma historia. Yo tuve la suerte de estar en un puesto elevado y donde yo bajé cumpliendo ciertas funciones y pude grabar un montón de cosas que veo. Por eso yo lo comento. Estoy escribiendo un libro, me falta poco para hacerlo. Lo iba a lanzar antes de la pandemia, pero una señora que tiene una editorial en Buenos Aires, la primera sección que yo tenía que mandar para iniciar, tenía que pagar 60.000 pesos. No tenía 60.000 pesos. Entonces postergué. Yo dije, los manuscritos los tengo grabaciones, tengo fotos que voy a agregar, pero a su vez no lo podré hacer yo, pero alguien lo va a hacer, de mi familia. Un manuscrito o una grabación queda y si bueno, después compaginen un libro o busquen una editorial y lo puedan editar. Volviendo al tema nuestro, llega el momento en que dan la orden de abandonar el barco, yo me quedo con el comandante, al final vamos a la proa, cuando llegamos a la proa el barco hace un movimiento, un estrepón, que dio la sensación de que había que irse. Ya la escora era imposible y ya se caminaba por el costado. Llegamos al lugar donde habíamos estado bajando a la gente porque era el lugar más propicio para que nosotros lo bajáramos. El comandante se persina, me persino yo agarro, le inflo el salvavidas que tenía 2 botellitas de CO2, se lo inflo, queda inflado, porque él lo quería inflar con una válvula que tenía y era imposible, había que rascarse porque no iba a esperar el barco para hundirse. Alguien que pasó una balsa dijo después de que yo le había pegado al comandante para sacarlo del barco. No pasó tal cosa. Yo lo desmentí más de una vez, por ahí sigue. Estuve en Puntal el 2 de abril y así que vos le pegaste al comandante. No, déjate joder, no le pegué.
primero y principal, no debo y no tengo por qué pegarle a un superior, y menos un comandante. Por más que lo vea que esté en una actitud fuera del lugar, no puedo llegar a cometer eso. Y mucho menos con toda la dotación, navegando hasta me puede costar un fusilamiento por la espalda por una falta muy grave eso. Bueno, pero siempre está el que le pone ese acento a las cosas que no son. Lo que